mamá, te di el cambio del mandado. ¿No te acuerdas? No me lo diste. Hoy seguro es otro efecto Mandela, mamá. En mi memoria ya te lo di. Mejor veamos nuestro documental. Comencemos. El efecto Mandela debe su nombre a Fiona Broome, una investigadora autodidacta y consultora en temas paranormales, quien en 2009 hizo un descubrimiento sorprendente que cambiaría la manera en que entendemos los errores de memoria colectiva. Broome estaba convencida de que Nelson Mandela, el famoso líder sudafricano, había dejado este mundo mientras estaba en prisión durante los años 80 y recordaba incluso detalles de su supuesto funeral, transmitido por televisión. Este recuerdo no era exclusivo de Fiona. Al comentar su asombro con otras personas, descubrió que muchos compartían esa misma memoria, a pesar de que Mandela fue liberado en 1990 y vivió hasta 2013. Confundida por cómo tantos podían recordar un evento que nunca sucedió, Fiona comenzó a investigar más a fondo. Al publicar sus experiencias en línea, encontró que este fenómeno no era aislado. Miles de personas en todo el mundo experimentaban recuerdos colectivos que no correspondían con la realidad. Este fenómeno, que ella bautizó como el efecto Mandela, describe la experiencia en la que grandes grupos de personas recuerdan eventos de manera distinta a como realmente ocurrieron. A partir de ahí, el término se popularizó para referirse a la desconcertante capacidad del cerebro humano de generar recuerdos compartidos pero erróneos, desafiando nuestra percepción de la realidad. Suscríbete. El efecto Mandela no solo afecta a figuras históricas, sino que también aparece en la cultura popular de distintos países. Pero antes de hablar de ejemplos específicos, hagamos un pequeño experimento. Quiero que escuches con atención una lista de palabras que te voy a decir. No necesitas escribir nada, solo recuerda las palabras que puedas. Aquí va la lista. Trapecio, carpa, malabares, león, acróbata, equilibrista, elefante, aro. Ahora, toma unos segundos para pensar en las palabras que recuerdas. No te preocupes si no las tienes todas en mente. Simplemente quédate con las que te vinieron a la cabeza. Mientras piensas en eso, veamos algunos ejemplos del efecto Mandela en México y Estados Unidos. En México, uno de los casos más famosos es la escena de la película Ustedes los ricos. Muchos recuerdan que Pedro Infante grita "Torito" mientras sostiene a su hijo fallecido. Sin embargo, al revisar la película, se descubre que en realidad nunca dice esa palabra, lo que ha sorprendido a varias generaciones de espectadores. Otro ejemplo en México está relacionado con la canción infantil La Feria de Cepillín. Muchas personas aseguran que Cepillín canta su nombre en la letra, diciendo Cepillín, Cepillín. Pero en la versión original, la letra correcta es Chiquitín, Chiquitín. Este detalle ha causado confusión entre quienes crecieron escuchando esta canción y la recordaban de manera diferente. En Estados Unidos, uno de los ejemplos más conocidos de este efecto es la famosa frase de Star Wars. Muchos creen que Darth Vader dice, Luke, soy tu padre.
Pero al revisar la película, la frase exacta es: "No, yo soy tu padre", sin mencionar a Luke. Otro caso bastante discutido es el logotipo de Fruit of the Loom. Muchas personas recuerdan que el logo incluía una cornucopia detrás de las frutas, pero en realidad ese elemento nunca ha sido parte del diseño. Volvamos ahora al experimento que hicimos al inicio. Es probable que recuerdes palabras como trapecio, león o elefante. Pero lo curioso es que, en muchos casos, la mayoría de las personas recordarán también la palabra payaso, aunque nunca la mencioné en la lista. Este fenómeno muestra cómo la memoria tiende a completar detalles que parecen lógicos, aunque nunca ocurrieron. Al igual que con los ejemplos del efecto Mandela, nuestra mente a veces rellena los vacíos de manera errónea, lo que lleva a creer que algo ocurrió de una manera distinta a la realidad. ¿Tienes algún ejemplo del efecto Mandela en tu país o localidad? Compártelo en los comentarios. Me encantaría conocer más casos que desafían la memoria colectiva. Dale me gusta. Hola, un segundo, por favor. Antes de seguir, necesito tu atención. Sí, tú, esto es importante. Me choca hacer esto, pero si no te recuerdo lo importante que eres tú con tu like y suscripción, desapareceré. La única forma en que este canal, el cual es mi casa, permanezca es con tu apoyo. Así que dale like, comenta, comparte, suscríbete. Confío en ti. Bueno, ya no interrumpo y regresamos al documental. El efecto Mandela ha despertado varias teorías que intentan explicar por qué grandes grupos de personas recuerdan eventos de manera diferente a como realmente ocurrieron. Estas teorías van desde lo científico hasta lo especulativo, ofreciendo diferentes perspectivas sobre cómo podría funcionar nuestra memoria y la realidad misma. Una de las explicaciones más conocidas es la teoría de los muchos mundos, proveniente de la mecánica cuántica. Esta teoría sugiere que existen universos paralelos donde las historias o los eventos pueden haber ocurrido de forma ligeramente diferente. Por ejemplo, en un universo paralelo, Nelson Mandela pudo haber perdido su vida en prisión en los años 80, mientras que en nuestra realidad vivió hasta 2013. Según esta forma de ver las cosas, lo que llamamos efecto Mandela podría deberse a que algunas personas, por razones desconocidas, han saltado entre estas realidades paralelas y llevan consigo recuerdos de un universo diferente. Esto explicaría por qué muchos comparten recuerdos que no concuerdan con nuestra realidad actual. Otra teoría interesante relaciona al Gran Colisionador de Hadrones del CERN, el cual es el Centro Europeo para la Investigación Nuclear. Según esta especulación, los experimentos que este lugar ha realizado para estudiar partículas subatómicas, como el bosón de Higgs, podrían haber afectado la realidad misma. Se sugiere que al recrear condiciones similares al Big Bang, estas investigaciones habrían alterado pequeñas partes de nuestra línea de tiempo, lo que ha causado cambios sutiles en los eventos y, por lo tanto, en nuestros recuerdos. Aunque los científicos del CERN han negado esta posibilidad, la idea sigue siendo popular entre los teóricos de la conspiración y en Internet. Otra teoría fascinante es la hipótesis de la simulación, que propone que toda nuestra realidad es de hecho una simulación creada por seres o programadores avanzados.
Según esta hipótesis, el efecto Mandela sería el resultado de errores o cambios en el código de la simulación, similares a los bugs en un videojuego. Por ejemplo, si los programadores hacen ajustes en la simulación para corregir algún error, nuestros recuerdos podrían verse afectados, generando versiones distintas de la realidad. Esta teoría se ha explorado en obras filosóficas antiguas, como la alegoría de la caverna de Platón, donde se plantea la idea de que lo que percibimos no es la realidad verdadera, sino una sombra de ella, y en el concepto de Zhuangzhou, que reflexiona sobre si estamos soñando o somos parte de otro ser. Más recientemente, el argumento ha sido popularizado por teorías contemporáneas como la de Nick Bostrom, quien argumenta que, dada la tecnología avanzada, es posible que estemos viviendo en una simulación. Comenta. A pesar de las teorías más extraordinarias, la explicación más aceptada y avalada por investigaciones psicológicas es mucho más sencilla. El efecto Mandela surge de la forma en que funciona nuestra memoria. Lejos de ser un sistema fijo y preciso, la memoria es flexible y reconstructiva. Cada vez que recordamos algo, nuestro cerebro no reproduce el evento tal como fue, sino que lo reconstruye, incorporando a menudo detalles nuevos o erróneos. Este proceso puede llevar a la creación de recuerdos falsos. La sugestión social también juega un papel crucial. Cuando muchas personas comparten una creencia errónea, como la famosa frase «Luke, soy tu padre», esa creencia puede reforzarse tanto que termina pareciendo verdadera para quienes la recuerdan. Las redes sociales y el Internet amplifican este fenómeno, ya que las personas tienden a buscar información que confirme sus creencias previas, ignorando cualquier dato que las contradiga. El sesgo de confirmación y la disonancia cognitiva también contribuyen a esta resistencia a aceptar que nuestros recuerdos pueden ser incorrectos. Es difícil para una persona admitir que su forma de ver el pasado puede estar equivocada, especialmente cuando esa percepción es compartida por muchos. Estos sesgos cognitivos ayudan a sostener creencias falsas, aunque haya evidencia que demuestre lo contrario. En resumen, este efecto nos recuerda lo frágil que es nuestra memoria y cómo influencias externas pueden moldear lo que creemos recordar. Este fenómeno nos invita a cuestionar la certeza de nuestras memorias y a reconocer que, a menudo, lo que recordamos no es una reproducción fiel de la realidad, sino una versión influenciada por el entorno y nuestras propias expectativas. Que no te engañe el efecto Mandela pensando que te vas a ir sin darle like al video. Compártelo, comenta, participa. Hasta la próxima.